Si hablamos de batallas navales y de batallas navales españolas concretamente, seguro que te vienen a la mente las 4 o 5 más famosas. La batalla de Lepanto, la mal llamada Armada Invencible y 4 o 5 más. Pero muchas veces se nos olvida que las batallas navales o que la constitución de los reinos de España no empieza en Carlos I o en Felipe II, sino que hubo reinos previamente que ya fueron potencias en sus respectivos tiempos. Un ejemplo claro es el Reino de Aragón o el Reino de Castilla. Y ambos, estos dos reinos, también fueron potencias navales de su momento. Por eso hoy, y a petición de los comentarios que me habéis dejado en el último episodio, vamos a analizar dos batallas que se hicieron en el mismo sitio, concretamente en La Rochelle, y que supusieron un golpe de efecto para que el reino de Castilla se convirtiera en la potencia naval hegemónica de su momento. Y sí, os estoy hablando de el reino de Castilla, porque muchas veces pensamos que los mares eran solo del reino de Aragón. Pero en este episodio vamos a confirmar que esto no era así. Así que, como te digo siempre, si te gusta este tipo de episodios y quieres que continúe con ellos, no dudes en dejármelo en comentarios, en darle un like. Y ahora sí que sí, comenzamos. Pero como te digo siempre, antes de empezar en la batalla en sí, vamos a tratar de poner el contexto histórico y entender la situación en la que nos encontrábamos. Estamos hablando de prácticamente la recta final de la Edad Media, cuando ya había superado el periodo más oscuro, que estaba regido principalmente por momentos históricos como habían sido la peste negra, que se había llevado por delante un porcentaje altísimo de la población del viejo continente. Y en mitad de la famosa Guerra de los 100 años, una guerra que principalmente enfrentó a ingleses y franceses, pero que prácticamente tocaba de manera directa o indirecta a todos los reinos que se encontraban en los alrededores del territorio. Y en este contexto empiezan a emerger dos reinos que principalmente van a crecer más que el resto y que tarde o temprano se van a ver abocados al enfrentamiento. Por un lado, el reino de Inglaterra y por otro el de Castilla. Vamos a empezar primero con Inglaterra. El reino del norte, también llamado Tierra de los Anglos, es un reino rodeado de aguas aislantes que lo blindan de invasiones, pero que también lo aíslan mucho para cualquier otro aspecto. Era principalmente una amalgama de pequeños pueblos originarios, como por ejemplo los pictos, los celtas, los britanos, y a los que finalmente acaban conquistando, en un primer lugar, los sajones y luego, posteriormente, los fieros y aguerridos bárbaros vikingos. Como te comentaba, estos territorios no eran especialmente fértiles y vivían basados en una economía de subsistencia que principalmente se enfocaba en la agricultura, lo cual les llevó a echar su mirada al mar. La exigencia, impuesta principalmente por las carencias propias de una economía tan limitada, como te comentaba, los empujarían a la lucrativa práctica de una actividad que aparentemente es deshonrosa, en principio, pero que con empeño y regularidad asidua los convertía prácticamente en dominantes del mar. No hace falta que te lo describa mucho más, pero si no te ha quedado muy claro con la descripción, te hablo básicamente de la piratería, por decirlo de una manera sencilla. Esta profesión o esta actividad económica, por llamarle de una manera bonita, les generaba muchos beneficios, pero a la vez también les generaba bastantes enemigos. Y es que, como te puedes hacer a una idea, a ningún país o a ningún reino de los de alrededor le apetecía lo más mínimo que la mayoría de sus barcos o de sus flotas, porque en muchas ocasiones eran más de un barco y más de dos, fueran atacadas por estos marinos ingleses. De hecho, esta actitud fue uno de los principales motivos que les acabaron llevando a un conflicto abierto tanto con Francia como con el Reino de Castilla. Pero eso te lo cuento ahora en unos minutos. Y aprovechando que hablamos del Reino de Castilla, te comento que entre 1366 y 1369, en la Recia Castilla, se había desarrollado una durísima guerra civil entre Pedro I, también apodado el Cruel, y su hermanastro Enrique, llamado el Bastardo. La verdad que en este caso el mote no se partieron mucho la cabeza en pensarlo. Como dato curioso, comentarte que Enrique II fue el primer rey de la dinastía Trastámara, la misma que la de los reyes católicos y de la que por desgracia se habla bastante poco. Si quieres que hagamos un episodio específico de ellos, déjamelo en comentarios porque ya te digo que tienen bastante miga. Pero bueno, seguimos con la guerra civil. Lo primero que hizo Pedro fue convocar a los ingleses, que la verdad vendrían gustosos a hacer caja, enviando primero al famoso príncipe negro o príncipe de Gales, que realmente era un líder excepcional.
y que con un ejército mixto de caballeros y mercenarios derrotaría a Enrique en la batalla de Nájera. Enrique, que se daba cuenta que solo no iba a conseguir el ansiado trono, decidió buscar aliados al igual que lo había hecho Pedro. Y en esta ocasión posó los ojos en los franceses. Finalmente, Enrique consiguió vencer y destrozar a los ejércitos de Pedro el Cruel. Y además, al propio Pedro, como no tenía muy buena fama, como puedes ver por su mote, lo acabaron desviviendo. Y por esta razón, la política exterior castellana establecería unos vínculos muy sólidos con Francia y, por otro lado, se posicionaría en abierta hostilidad contra los ingleses. Al final Enrique les tenía bastante tirria y dijo: no me voy a olvidar de la que me habéis liado. Y además de que Enrique no era de fácil perdón, los ingleses siguieron haciendo y deshaciendo por las costas todo aquello que mejor se les daba, que no dejaba de ser la piratería. Por lo tanto, si ya de por sí Enrique no les quería mucho, estaban teniendo problemas con uno de sus principales aliados, que eran los franceses, y se seguían dedicando al pillaje, pues te puedes imaginar que esta relación estaba abocada al conflicto. Pero es que, para más inri de todo esto, antes de pasar a mejor vida, Pedro había casado a sus hijas con los duques de Lancaster y York, y estos, que tenían más cara que espalda, reivindicaron la corona de Castilla. Argumentaban, por supuesto, para sostener sus derechos, que eso de quitarle la vida a un rey legítimo y poner a un bastardo en su lugar no era muy apropiado. Finalmente, Enrique, que no quería seguir teniendo problemas, decidió en 1388 que su hijo, Enrique III, se acabaría casando con la hija del duque de Lancaster, Catalina, serenándose de esta manera los ánimos de ambos bandos en el Tratado de Bayona de 1388. Enrique había firmado la paz con los ingleses a través de una boda, pero realmente sus amigos y aliados habían sido los franceses, y los franceses no pensaban perdonar y terminar la famosa Guerra de los 100 años con los ingleses tal y como estaba. De tal manera que en 1369 decidió volver a atacar a los ingleses. ¿Y por qué hizo esto el bueno de Carlos V de Francia? Pues porque aunque los ingleses tenían una flota que era bastante mejor que la de los franceses, no era mejor que la de los castellanos. Y estos se habían comprometido, a través de un tratado de defensa mutua, llevó a Enrique el Bastardo a ser rey. Además, también hay que tener en cuenta que aunque el Reino de Castilla e Inglaterra habían firmado un acuerdo de no agresión, los segundos se lo estaban pasando un poco a la torera, porque desde luego no habían renunciado a la piratería ni al pillaje, y esto estaba afectando bastante a la economía castellana, que se basaba fundamentalmente en la importación de lana merina. Así que ahora que ya sabes todo el contexto, puedes entender mucho mejor la batalla, que es a lo que nos dirigimos ahora mismo. Y es que en el marco de los planes del rey francés, este pretendía asfixiar con todos los recursos posibles a la estratégica población de La Rochelle, ya que era una posición clave para el control del ducado de Guyena y además era una plaza estratégica que en ese momento estaba en manos de los ingleses. Por eso el rey francés Carlos V le pidió ayuda, en este caso a Enrique II, vamos a quitarlo de bastardo porque ya era rey como tal, y este decide mandar una flota castellana directamente a ese territorio. Al mando, por supuesto, estaba uno de sus mejores almirantes, que era Ambrosio Bocanegra. Para no extender mucho este episodio, solamente te diré que Ambrosio Bocanegra, más que tener sangre en las venas, tenía agua salada. Y es que prácticamente aprendió a navegar antes que a caminar. Toda su familia venía del mar, eran una estirpe de navegantes napolitanos muy, muy famosos, y además su familia estaba muy, muy vinculada, y había estado muy vinculada en general, a la dinastía de los Trastámara en Castilla. De todas maneras, si quieres que te hable más de los Bocanegra, lo podemos hacer en otro episodio. De como te digo siempre, déjamelo en comentarios y allá que lo haré. Pero por su parte, los ingleses no iban a ser menos, y en este caso Eduardo III de Inglaterra plantearía una defensa a ultranza de dicha plaza. Y es que, como te comentaba, todas las partes del conflicto sabían que La Rochelle era fundamental. Formó una armada de más de 8.000 hombres y puso al frente de la misma a su yerno, el conde de Pembroke. Sí, en 1300 ya había enchufes. Además, también continuó o llevó muchísimo material de avituallamiento, armas y también la soldadesca, que básicamente era el sueldo para los meses venideros y para los sitiados en la fortaleza. Vamos, que aparte de llevar una gran flota de personas
de armas y de habituallamiento llevaban un dineral en los barcos. Y esta parte del dinero lo sabemos porque prácticamente se la quedaron todos los castellanos al finalizar la batalla, ya que para los ingleses te adelanto que fue un absoluto desastre. Pero comencemos la batalla por el principio, que si no nos acabamos liando. Lo primero que hay que comentar de la batalla de La Rochelle, que comenzó el 21 de junio de 1372, es que hay diferentes alternativas o diferentes teorías que rondan en torno a esta batalla. La primera versión de la que te hablo es la de Jean Froissart, en la que los castellanos llegan primero. Básicamente, la diferencia entre esta teoría y todas las demás que te voy a comentar es que este es el único autor que dice que los castellanos tenían más flota que los propios ingleses. El resultado final es el mismo, con los ingleses derrotados, pero es un dato bastante importante porque el propio Jean Froissart dice que los castellanos ganan precisamente por su superioridad numérica. La siguiente versión es la de Jean-Claude Castex, y esta prácticamente no tiene ningún seguidor. ¿Por qué? Porque le atribuye prácticamente toda la importancia de la victoria a los franceses. Habla todo el rato de flota franco-castellana, habla de la importancia de las directrices de los franceses, etcétera, etcétera. Pero es que el problema es que los franceses prácticamente no tuvieron flota. De hecho, del único almirante del que habla es de Bocanegra, que era mando castellano. Es decir, hace un batiburrillo de cosas, acaba diciendo que al final fueron los franceses los que ganaron la batalla y que aunque del único almirante del que habla es de un almirante castellano, pues los castellanos estaban allí un poco de comparsas. Básicamente es una teoría que no se sostiene, pero yo te la traslado porque al final a mí lo que me gusta es que tengas todas las versiones de una misma historia. Y ahora te cuento la versión que en principio es más plausible y que además tiene más defensores. Y es que los datos probables indican que las naves castellanas no sumarían más de 22, entre galeras y algunas naos. Por su parte, los ingleses, más sólidos en número, se enfrentarían al enemigo con aproximadamente 36 naos y una docena de embarcaciones de transporte. El día 21, los castellanos avistaron a la flota inglesa y Bocanegra, junto con sus principales mandos, se dedicaron a posicionarse para la batalla y tuvieron especial mimo e interés en las naos guipuzcoanas que acompañaban a la flota, ya que guardaban una novedosa arma que sería fundamental en la batalla que teníamos en ciernes. De hecho, en ese momento tendrían una pequeña escaramuza de tanteo que permitiría a los castellanos sacar realmente conclusiones sobre el camino a seguir entre la batalla. Principalmente se tuvo entre las islas de Ré y Olerón. Y como te digo, fue una escaramuza realmente pequeña. De hecho, Bocanegra aconsejó retirar a todas las tropas y a toda la flota y, entre comillas, guarecerse de ello. Pembroke y el resto de sus oficiales achacaron este comportamiento a cobardía del genovés, lo que en realidad fue una estratagema con un calado bastante más profundo y demoledoras intenciones. Bocanegra, que como te decía anteriormente era un marino tremendamente avispado, había tenido en cuenta una serie de cosas que los ingleses habían obviado totalmente. Y es que, dadas las condiciones naturales del lugar, con sus enormes y ocultos bancos de arena y considerando las características de las naves de ambos bandos, sabía que allá donde las naves castellanas podían navegar y maniobrar con cierta facilidad, los barcos ingleses, mucho más pesados y también cargados hasta los topes, iban a acabar encallando. Y así sucedió durante la bajamar. Y es que poco a poco las naos inglesas quedarían varadas, haciendo inevitable la posterior carnicería. Tanto es así que casi 700 años después aún seguimos hablando de esta batalla. Pero bueno, como te comentaba, estas naves, las de los ingleses, estaban cargadas a tope, lo cual generaba unos inconvenientes añadidos a la propia profundidad y les penalizaban severamente la maniobra. Antes de que la bajamar llegara a su punto de retorno y antes de que la marea subiera, aquella escuadra estaba prácticamente condenada. Y es que la escuadra castellana, sacando ventaja de la enorme ligereza y del menor calado de sus galeras, se precipitó sobre un blanco que prácticamente no tenía posibilidad de movimiento ni tampoco de escapatoria. Bocanegra maniobró de una manera brillante, disponiendo su flota a barlovento, y con ese viento a favor ordenó a las galeras abrir línea de ataque para optimizar el uso de la artillería inserta en las proas, mientras remaban de cara contra el enemigo. Entretanto,
las naos, arrojaban con la bombarda piedras y otros proyectiles incendiarios. El uso temprano de esta artillería naval en escenarios bélicos era tan novedoso y la sorpresa fue tan mayúscula que no daban crédito de lo que estaba sucediendo. Una carnicería en gran parte también porque la estrategia de Bocanegra les pilló absolutamente en shock y además el armamento que estaban utilizando los castellanos no entraba en ningún tipo de esquema mental militar de la época. De hecho, la bombarda era un arma totalmente destructiva. Básicamente, para que te hagas una idea, imagínate 2 bolas de cañón unidas por una cadena metálica que son disparadas y que aquello que pillan lo revientan. Sí que es cierto que las bombardas de aquella época eran muy toscas y básicamente solamente se podían disparar unas 10 o 12 veces al día, porque se calentaba tanto la boca del cañón que corrían riesgo de explotar. Pero aún así, imagínate estar en un barco que está encallado y que te están disparando fuego de artillería prácticamente a quemarropa. Y además de eso, te están tirando cócteles Molotov. No se llamaban cócteles Molotov en la época, pero te están tirando fuego, te están tirando todo a un barco en el que tú vas cargado hasta los topes, no te puedes mover y lo único que estás viendo son bolas de cañón que pasan y que revientan todo aquello que pilla. La verdad es que no me hubiera gustado estar en el pellejo de los ingleses. Y es que, además de las bombardas que te comentaba, también estaban lanzando lo que te decía que eran cócteles Molotov, que no eran como tal. Básicamente, probablemente fuera alguna mezcla de brea con fósforo, algo que realmente sirviera para prender fuego en las propias cubiertas de los barcos ingleses. La verdad es que la batalla fue una absoluta carnicería en favor de los castellanos. De hecho, cerca del 15% de aquella aterrorizada flota inglesa, unos 800 hombres aproximadamente, pereció chamuscada en el breve e intenso primer envite a causa de la infernal tromba incendiaria y las ganas encendidas de unos castellanos que tenían un cabreo monumental precisamente por toda la piratería que habían sufrido a lo largo de los años por parte de los ingleses. Pero es que la cosa no quedaría ahí. Y es que, como te comentaba, los buques ingleses iban cargados hasta los topes. Y, precisamente, viendo sus naves arder, el pánico se apoderaría de aquella turba. Lo sabía que se lanzaban con sus cotas de malla al mar para huir del fuego devorador y caer a plomo al fondo de todo el mar. Los caballos enloquecidos, que estaban bajo cubierta, pateaban también a los que estaban cerca. La marinería y los oficiales no conseguían poner ni el más mínimo orden ante aquel caos generalizado. Aquello fue un sálvese quien pueda y realmente no se pudo salvar nadie. La debacle anglosajona fue total. Todas sus naves arderían desde el pabellón hasta la línea de flotación. Las que no fueron hundidas o apresadas quedaron absolutamente inservibles. Los hombres que tuvieron, en este caso, la fortuna de sobrevivir, acabaron apresados, incluido el propio Pembroke, y fueron hechos prisioneros. Más de 400 caballeros, todo lo que la flor y nata del ejército inglés, y una escandalosa cifra de soldados, como te comentaba, fueron apresados, sin remisión ninguna. El historiador Fernández Duro, basándose en la crónica belga, estima que se acercaban aproximadamente a los 8.000 apresados. Pero además de todo eso, y como te decía anteriormente, los castellanos hicieron la caja del siglo, porque con el dinero requisado que el rey de Inglaterra había embarcado para pagar a las tropas del continente, se hicieron, como te digo, de oro. Básicamente se calcula que el desastre fue de tal magnitud que, con bastante aproximación y pocas dudas de que el roto que fue bastante importante, ronda el 20% del Producto Interior Bruto de la Inglaterra de aquel momento. Imagínate en una batalla, en una sola batalla, perder cerca del 20% del Producto Interior Bruto de tu país. Si partimos de la base de que los ingleses tenían bastante fama de piratas para castellanos y franceses, perder el 20% de tu Producto Interior Bruto en una sola batalla tiene un poco de justicia poética. Aquí me estoy permitiendo licencias, pero sí que es cierto que, como te comento, creo que es una batalla que les dolió mucho, mucho. Y como te digo, tanto en lo militar como en lo económico. Y además, como colofón en un acto que era bastante inusual para la época, por si no lo recuerdas del episodio anterior,
ya te suelo adelantar que normalmente en esta época, cuando se hacían prisioneros, se les pasaba a cuchillo o a la horca sin más. En esta ocasión no fue así y la gran mayoría de los nobles y el propio Pembroke fueron trasladados a la corte castellana. Aunque también te adelanto que no se le trató con demasiado mimo, y es que estuvo en duras condiciones en su arresto en el castillo de Curiel de Duero, en Valladolid. Allí permaneció durante 3 años, cuando fue pagado su rescate, siendo liberado en 1375. Pero la verdad es que el pago no lo realizaron los propios ingleses, sino que lo hizo el condestable de Francia, Bertrand du Guesclin. No soy muy bueno pronunciando francés, la verdad. Por valor de 120.000 francos. Pero para ello, el caballero francés básicamente lo que hizo fue vender las propiedades que tenía en Castilla y que habían sido cedidas a él por el rey castellano Enrique, precisamente por su ayuda en la guerra civil castellana, que hablábamos al principio. Pero no es que el condestable francés fuera realmente bueno y quisiera traerse a Pembroke, si es que básicamente lo que quería hacer era revender o tratar de negociar él un mejor rescate por el noble inglés. Básicamente es lo que quiso hacer, pero cuando el conde de Pembroke iba de regreso a Inglaterra, enfermó cerca de París y murió. Tenía 28 años. Así que al señor condestable francés el negocio le salió bastante mal, porque por un lado perdió los territorios y las tierras que tenía en Castilla y por otro lado no pudo sacar más dinero por Pembroke. Pero más allá del caso de Pembroke, el botín capturado a los ingleses era tan inmenso que hubo de ser estibado en las naos con sumo cuidado, ya que había tanto peso en las naves que las podía hacer zozobrar. Aprovechando la victoria sin ningún tipo de paliativo que tuvieron castellanos y franceses en la batalla de La Rochelle, el rey francés mandó a varios emisarios a costas castellanas para decirle al rey Enrique II que continuara apoyando las diferentes campañas que tenían en el territorio. La verdad es que los capitanes castellanos no deseaban regresar, preferían la guerra en Granada, en Marruecos o incluso irse a Persia. Pero en este caso el rey castellano, que era un hombre de palabra, quiso cumplir con los compromisos que los pactos con Francia le obligaban, por lo que mandó de nuevo a Ruy Díaz de Rojas con 40 naos, 8 galeras y 13 barcas. De Rojas bloqueó la plaza y desembarcó gente como refuerzo. Y gracias a la ayuda de Castilla, el asedio de La Rochelle pudo ser roto por el condestable de Francia, nuestro amigo Bertrand du Guesclin, el 23 de agosto de 1372, pasando a manos francesas de forma definitiva. Y aunque la batalla termina aquí, las consecuencias fueron muchas y duraron bastante tiempo. Y es que la corona de Castilla, tras su rotunda victoria, se consolidaría como la primera potencia naval sin contestación ni oposición alguna. Las posibilidades mercantiles otorgadas a sus marinos vascos, cántabros y genoveses ampliaron la red comercial de la exclusiva lana merina que te comentaba al principio, ya que la exportada por Inglaterra hacia Flandes se vería interrumpida principalmente porque ya no quedaban barcos para transportar. Castilla llegaría a un punto en el que llegaría a construir almacenes en Brujas y los ingresos obtenidos así propiciaron un auge económico e imparable durante la siguiente centuria. Bocanegra aprovecha y hace del Canal de la Mancha su patio trasero y hace básicamente lo que le da la gana. Saquea ciudades o territorios como Dover, Portsmouth, Folkestone, Hastings, Plymouth y en el mismo año y de una tacada. Los puertos del Cantábrico y de Vizcaya se llenan de mercantes ingleses que han sido apresados y que prácticamente no tienen ninguna protección de buques militares ingleses porque los que no habían sido destrozados también habían sido capturados por las tropas castellanas. En definitiva, el reino de Castilla se había convertido en la potencia naval hegemónica del territorio. Igual que el reino de Aragón hacía y deshacía en el Mediterráneo lo que le daba la gana, en este caso el reino de Castilla hacía y deshacía por aquella zona, por la zona del Atlántico, más concretamente el Canal de la Mancha y demás, hacía a su antojo. Era, como te digo, la potencia naval incontestable del momento. Tanto fue así que pocos años después, en 1380, otro marino castellano haría del Támesis su patio trasero, llegando incluso a la propia ciudad de Londres y convirtiéndose en el terror de los ingleses.
Pero esto ya es otra historia que, por supuesto, si quieres que te cuente, me lo puedes dejar en comentarios. Y es que hasta aquí nuestro episodio de hoy en lo que no te cuentan en los libros de historia. Si te ha gustado, te agradezco que le des like, que me lo dejes en comentarios y que lo compartas con todas aquellas personas a las que creas que le puede gustar este tipo de historias. Yo, como siempre, seguiré publicando una historia los domingos, esperando que te gusten mucho y, por supuesto, deseando que así sean. Un saludo y nos vemos en el próximo episodio curioso de la historia. Adiós.